cuando pensaba de qué hablar, siempre me cuesta, es como una tortura que tengo durante varios días preguntándome de qué hablar. Pero hay un tema que me venía dando vueltas de hace tiempo, pero no lo había logrado armar, y esta vez traté de hacerlo. Le puse por título Dios sabe mi nombre. Es posible que llore, porque yo soy llorona, pero voy a tratar de... acompaño si querés, mira que yo soy muy llorona. Las emociones las tengo siempre a flor de piel. A modo de introducción, voy a dar un poquito de historia familiar. Y si me pones esas fotos, solamente 2 fotos, que son de cuando habíamos llegado por primera vez a Argentina, más o menos para esa época. Son del año 60, 1960. Esos son mis padres, y ahí estoy yo y Julie. Y acá también, yo y Julie. Crecimos y el vestido me quedó cortito. Es el mismo vestido, se usaba. Esas fotos son de Resistencia Chaco, cuando vivíamos en Resistencia. Tanto mi papá como mi mamá... ¿Eso qué era? ¿Una colección? ¿Una enciclopedia británica? Enciclopedia británica. Ah, la británica, mirá vos. Sí, llegó de acá a Argentina y después volvimos con eso, que ya no está más, creo. Tanto mi papá como mi mamá eran oriundos de Texas. Mi mamá nació en Houston y mi papá nació en una ciudad que se llama El Campo, Texas. Julie y yo también nacimos en Houston. Y como sabe la mayoría, mis padres en su juventud, antes de casarse, sintieron un llamado a ser misioneros. En realidad creo que fue mi papá más el que sintió un llamado misionero, pero cuando se pusieron de novios, él le explicó a mi mamá que él tenía este llamado misionero, y ella aceptó el reto y también se sumó a lo que él tenía en mente. El primer viaje misionero que hicieron fue a México. Primero fue mi papá, creo, en un viaje así de no sé cuánto tiempo, y después fuimos como familia en el año 1957 y nos radicamos por unos meses en Taxco, México, que creo que está en el estado de Guerrero, si no me equivoco. Tengo pocos recuerdos de Taxco. Recuerdo más o menos la casa donde vivíamos, y recuerdo algunas callecitas sinuosas, porque eso eran las montañas. La casa donde vivíamos estaba como en una ladera de una montaña. Tengo un recuerdo de una vez que Julie se había subido a una parecita y del otro lado estaba la casa, y yo estoy colgada de las piernas de ella gritando «¡Mamá, mamá!». Esos son algunos de los recuerdos que tengo de Taxco. Tenía 3 años. Después de eso ellos tuvieron intención de ir a Brasil como misioneros, pero esa puerta no se les abrió. En cambio, sí, el Señor abrió una puerta en Argentina, por lo cual mi papá fue primero, unos meses, fue en un viaje misionero con otro pastor, y estando allí, el misionero que tenía una iglesia en Resistencia lo invita a volver, y así fue que después fuimos toda la familia. Así que en noviembre del año 1959 nos trasladamos, toda la familia, que eran esos 4 que vieron allí, a Resistencia Chaco. Tengo algunos recuerdos más de Resistencia que de México. Recuerdo cuando llegamos, porque viajamos en avión hasta Buenos Aires, de Buenos Aires en tren. Primero el tren de trocha ancha hasta no me acuerdo dónde, y después un tren de trocha angosta que llegaba a Resistencia. Cuando llegamos a Resistencia, había un grupo de gente esperándolo a mi papá, porque ya lo conocían, y gente de la iglesia, no sé cuántos eran, pero me acuerdo que había un grupo ahí, y me acuerdo que mi papá me pasó por la ventana y me agarró uno ahí afuera. No sé ahora no podría hacerlo, pero... Y después el otro, en ese mismo momento, recuerdo que estaban todos hablando en castellano y nosotras no hablábamos castellano, y me acuerdo que estábamos Yuri y yo sentadas en un escalón y nos reíamos de lo que no entendíamos.
es lo último que recuerdo de que no conocía castellano, porque después de eso lo aprendí. ¿Y cómo? Bueno, mi mensaje no es esto es solamente un pequeño trasfondo de dónde venimos, cómo es que terminamos en Argentina. Ahora, el asunto que mis padres, cuando yo nací, quisieron honrar a mis abuelas, tanto la materna como la paterna, y me pusieron los nombres de mis dos abuelas. La mamá de mi mamá era Erma y la mamá de mi papá, Labo. L-O-B-E-L-L. Claro, en ese momento ellos no se imaginaban que íbamos a pasar 30 años en Argentina y no se dieron cuenta que ese nombre iba a ser impronunciable para los argentinos. Pero bueno, honraron a mis abuelas. Cuando estuvimos en Chaco, cuando fuimos a Chaco, en casa siempre me llamaron Labo, mi segundo nombre, porque mi mamá también era Erma Jean, y yo Erma Labo. Entonces en casa siempre me dijeron Labo. Cuando fuimos a Resistencia, la gente escuchaba que mis padres me llamaban Labo y querían pronunciarlo también. Pero salía Labo, Lobo, Labito, Lobito, y una serie de variantes. Mirá, Alma, que tienes una autóctona de Chaco acá que te va... que no era exactamente mi nombre. ¿Cómo te decía Lisa? Eso no me acuerdo. Probablemente Labo o Lobo, alguno de esos. O Lobito. Luego nos trasladamos, después de un año y medio más o menos, nos trasladamos a la ciudad de Santa Fe, en la provincia homónima, la provincia de Santa Fe. Y mi mamá tuvo una idea de castellanizar mi nombre. Y dijo que a la gente que yo me llamaba Irma Lolita. Sí. Yo recuerdo algún cuaderno mío que decía, cuaderno perteneciente a Irma Lolita Swindon. Así que en Santa Fe me llamaban Irma, porque ese era el nombre que mi mamá le dio. Por suerte Lolita no prendió. Así que se quedó ahí en el olvido. Años después, nos mudamos a Buenos Aires cuando yo tenía 13 años. Yo ahí ya tenía el control. Y en Buenos Aires yo dije, yo me llamo Erma. Me presenté a todo el mundo como Erma porque ese por lo menos lo pueden pronunciar. Prefiero Labo, el nombre Labo es el que siempre me llamaron y yo me sentía identificada con Labo, pero ante la dificultad, por lo menos me estaban llamando por mi nombre, que era Erma. A eso le sumás el apellido, que es Swindle, que tiene una W, y para el hispano la W es como un cuco. Eso, W, cada vez que... Mi abuela decía Sindor. Sí, he tenido todo tipo de nombres. Cuando entré a la escuela secundaria en Santa Fe, el primer día, cuando a todos nos asignaban un aula, cuando dijeron mi nombre yo no lo entendí. No sé qué dijeron. Entonces me fui y le dije, yo no escuché mi nombre. Escuché por ahí algo que por ahí podía ser, pero no. Bueno, y finalmente me asignaron. También recuerdo otra vez en la escuela secundaria cuando nos mudamos a Buenos Aires, y ahí en la escuela siempre te llaman por el apellido, ¿no? Entonces habíamos hecho una prueba de matemáticas y la profesora estaba repartiendo las pruebas y en un momento la veo que está Erma. Yo ya sabía que era yo, cuando escuché sabía, es Swindle, tiene problema con Swindle. Bueno, todo este cambio de nombres hizo también que yo pudiera identificar de dónde era la gente, según el nombre que me decía. Recuerdo una vez en un encuentro en Buenos Aires, un encuentro que venía gente de todo el país, una persona se me acercó y me dijo, Lao, de Chaco.
Me dice Laura. Ahora, si me decía Irma, sabía que era de Santa Fe. Y si me decía Irma, era de Buenos Aires. Así que me ayudó un poquito a ubicarme, ¿no? Encima de adulta me casé, y entonces ahora tengo Ducasa, así que ahora tengo Irma, Lobel, Swindle, Ducasa. Cuando nos mudamos aquí a Estados Unidos, yo pensé, voy a recuperar mi nombre Labo. Pero nos mudamos a Miami. Estamos otra vez en Latinolandia, así que no lo pueden pronunciar, así que sigo con Irma, que igual es mi primer nombre, pero para diferenciar de mi mamá, porque siempre era Irma 1, Irma 2, Irma Jean, Irma... Pero bueno. Bueno, a Desi le tocó también. A Desi también. Tengo otra hija que Lito le quiso poner Irma, pero es Irma Desiree, le decimos Desiree. Y ella detesta el nombre de Irma. Cuando yo era chica, yo medio no le tenía simpatía a mi nombre, porque era un nombre raro. Pero de adulta me gustó porque era un nombre raro. Porque no hay muchos que tienen el mismo nombre que yo. Irma, encontré por ahí 2 personas más que se llaman Irma. Hay más Irmas. Pero Lobo, que yo sepa, se llamaba mi abuela, mi tía y yo. Y por un lado me gusta porque hace que sea única. Es un nombre difícil que me confundan ese nombre con otra persona, ¿verdad? El nombre nos da cierta identidad, ¿verdad? Nosotros recibimos de nuestro nombre identidad, ya sea por el apellido, ¿no? El apellido, él es fulano de tal, el hijo de fulano de tal, ¿no? Una vez yo estaba en el ómnibus en Buenos Aires, en una ciudad enorme, y por ahí se me acerca una persona y me dice, disculpe que la moleste, pero tengo que hacerle una pregunta. ¿Usted es la hija de Swindle? Porque parece ser que en mi cara no lo podía disimular. En el bus, aparte de... Bueno, esta es la razón por la que cuando hago los devocionales doy mi nombre completo. Irma Lobel Swindle Ducasa. Porque algunos me conocen por Irma, otros me conocen por Lobel, otros Swindle, otros Ducasa, entonces directamente digo todo el nombre y ellas saben quién soy. Irma, Lobel, Lolita. No, Lolita no la vamos a poner, no la vamos a poner. ¿Por qué tiene importancia el nombre? Porque nos identifica, porque identifica de qué familia provenimos, podemos trazar árboles genealógicos con los nombres. ¿Saben que he estado mirando ese programa Finding Your Roots? No sé si alguno lo mira. Y una cosa que me enteré con ese programa es que es difícil seguir el árbol genealógico de los de raza negra, porque cuando eran esclavos no los identificaban por nombre. Estaban en una lista como posesión del que era su amo. Entonces aparecía macho tal edad, hembra tal edad, niño tal edad, niña tal edad. No aparecía el nombre. Ahora ellos a veces pueden deducir quién es esa persona porque por lo general los esclavos tenían el apellido de su amo. Entonces si encuentran algún documento donde figuran los esclavos, por la edad más o menos pueden sacar alguna idea y pueden seguir un árbol genealógico, pero es difícil. Se topan con una pared que no les permite seguir. Qué triste, ¿verdad? En Mateo 13:44, cuando Jesús estaba enseñando en la sinagoga en su tierra, la gente se preguntaba, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí están, identificando. Ellos no le daban mucha bolilla a Jesús porque, como decía Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Pero sí sabían identificar de qué familia venía, ¿verdad? En la Biblia nos presentan unos cuantos árboles genealógicos, entre ellos
En el primer capítulo de Mateo nos presenta la genealogía de Jesucristo. Y es interesante ver quiénes están en esa genealogía, ¿verdad? A veces hay algunas personas que están ahí que nos sorprenden, que no hubiéramos pensado que esa como Rahab, la ramera, ¿no? Y de allí, claro, ella llegó a convertirse, a tener otra vida y llegó a ser parte de las raíces de Jesús. En cuanto a lo de los negros, recién después de la guerra civil empezaron a aparecer los nombres de los negros en los censos. En los censos que se hacían, ahí empezaron a aparecer los nombres. Y ahí pueden seguirlos. Qué injusticia, ¿verdad? El nombre es importante. En el glosario de la versión NBI de la Biblia encontré algunos datos interesantes relacionados con la palabra nombre. Dice, en el lenguaje bíblico, el nombre está íntimamente ligado al ser mismo de la persona. El nombre es la persona. Sin nombre nada puede existir. Y menciona Génesis 2, 18 al 23, donde Adán le pone nombre a todos los animales, pone nombre a las cosas. Y después cuando Dios hace a la mujer, le pone nombre. Varona. Sí, en el RBR 1960 dice, te llamaré varona porque del varón fuiste tomada, ¿verdad? Y porque en hebreo las palabras se asemejan. Es algo así como Isha es mujer y Ish es hombre, algo por el estilo. Ish, Isha. A menudo la conducta de la persona... Pedro es Pedra, Petra, Pedro. Soria. A menudo la conducta de la persona está condicionada por su nombre. ¿Alguna vez han encontrado a alguien que le hace honor a su nombre? ¿No? Pasa eso. En 1 Samuel 25:25 cuenta la historia de cuando David, con todos sus hombres, eran algo así como 600 hombres, una cosa por el estilo, están en un lugar donde habían estado protegiendo a un tal Nabal y sus posesiones, y en determinado momento se enteran que están esquilando las ovejas y le piden si les puede dar comida, y él dice, no, ¿quién es este? Es un extraño, ¿a quién? Yo no le voy a dar nada. Y entonces David iba a ir con sus hombres a matar a Nabal y a todos los suyos por esta deshonra, siendo que ellos lo habían cuidado, y sale la esposa de Nabal al encuentro de David y le lleva comida y le pide perdón por la actitud de su esposo y le dice así, no haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Qué lindo nombre. Eso me resultó interesante. La necedad lo acompaña por todas partes. Tratemos de poner nombres que tengan un lindo significado y que puedan ser de bendición para nuestros hijos, ¿verdad? Y después dice, un cambio de nombres implica un cambio total de la persona. Como ejemplos tenemos a Jacob, que luego de su lucha con el ángel se le cambia el nombre a Israel, que significa lucha con Dios. Y a Simón Pedro, a quien Jesús le dijo, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Ahora bien, aunque el nombre es importante, aún más importante es saber que Dios me conoce. Me conoce mejor de lo que yo misma me conozco. Me emociona saber que Dios me conoce, que sabe mi nombre, que me ama, que conoce todo acerca de mí, e igual me ama. Le intereso. Él se interesa por mí. ¿Y cómo sé que Dios me ama? Piense usted, ¿cómo sé que Dios me ama? Porque me lo dice en su palabra, una y otra vez. Y yo elijo creerle. Le creo que me ama.
Creo de todo corazón que me ama de tal manera que envió a su Hijo amado para que muriera en la cruz a fin de que pudiera alcanzar la salvación e integrarme a la familia de Dios. Él es mi Padre con mayúscula. Quiero que leamos, yo puse el texto de Juan 3:16, quiero que lo digamos todos juntos para fijarlo en nuestra mente y recordar esto. El siguiente. Ahí está. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Lo decimos otra vez? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Creemos esto? Lo creemos. Si estamos aquí debe ser que lo creemos. Creemos que Dios nos amó tanto, tanto, que hizo esto por nosotros. Él nos conoce desde antes que existiéramos. Y eso me da paz, porque sé que mi vida está en sus manos. Y nada de lo que me ocurre escapa a su conocimiento. No todo lo que me ocurre es grato. Hay cosas que no son tan gratas que me ocurren, pero Dios las conoce. Dios sabe todo lo que pasa. Y está conmigo y no me abandona. Voy a leer algunos textos de Salmo 139. Del 1 al 5 dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Y del 13 al 16 dice: tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. El Señor ya tenía un plan para mi vida, para tu vida, para nuestra vida. Nosotros no conocemos todo el plan de Dios, no tenemos el cuadro completo, pero Él sí lo sabe. Por más que me esmere y me esfuerce, no puedo controlar todos los aspectos de mi vida. Por lo tanto, elijo descansar sabiendo que Él es el que tiene el control y Él sabe qué cosa es mejor para mí. No es siempre fácil tener esa postura o esa idea en mente, porque a veces las circunstancias nos agobian y nos tiran abajo. Pero es bueno tratar de recordarlo. No hay nada que escape al conocimiento de Dios. En 2 Timoteo 2:19 dice: el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción:
El Señor conoce a los suyos. En Lucas 12:7 dice, asimismo sucede con ustedes, aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. En la Biblia al día dice así, nunca teman, Dios tiene contado hasta el último cabello de sus cabezas. Para Él ustedes valen más que muchos pajarillos. Yo no creo. ¿Lo creen ustedes? En Jeremías, cuando Dios hace el llamamiento del profeta, le dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Me gustaría saber, a veces, cuál es el plan de Dios. No siempre lo tengo claro. Voy dando un paso y esperando que Dios vaya iluminando cuál es el paso siguiente, ¿verdad? A menudo cito algo que dice John Lennon en una canción, que dice, la vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Ahora, no es que suceda así porque sí. Va sucediendo lo que Dios va determinando. Cuando voy tomando alguna decisión por algo, hay alguna otra cosa que queda de lado y así, ¿no? La vida va pasando y vamos viviendo y Dios pedimos a Dios que nos ilumine. Deseamos hacer la voluntad de Dios. Sería lindo saber el propósito completo. Sería lindo. Pero bueno, descanso en que Dios sí lo sabe. Él me indicará lo que me haga falta. Amén. En Apocalipsis 3:5 dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Me emociona eso. Estoy en el libro de la vida. Me acuerdo cuando mi papá a veces predicó, no me acuerdo qué texto era, pero él se imaginaba qué sucedería cuando llegaba al cielo. Y se entra al cielo y van a decir, ¡ahí llega Swindon! Así decía. ¿Y qué se imaginaba que iba a ser así? Bueno, yo quiero imaginarme también. A los 70 años ya he vivido la mayor parte de mi vida. Desconozco mi futuro, no sé cuánto tiempo me queda, pero una cosa sí sé, estoy en las manos de Dios. Y puedo descansar en esa realidad y eso me quita ansiedad. Lo que más anhelo es que mi nombre permanezca en el libro de la vida. Que el día que me presente ante el Padre y delante de sus ángeles, Él me reconozca y diga, aquí está Herman Lovell Swindon en tu casa. O a lo mejor me pone un nombre nuevo, no sé. Lolita. Lolita. Su nombre está inscrito en el libro de la vida y yo la conozco. Ese es mi anhelo. Gloria al Señor. Y quiero terminar con una canción que en inglés es He Knows My Name y no lo encontré y lo traduje, vamos a ver. Un minutito más.
¿Ya?